Hola, nosotros somos el grupo número 4 de la materia de reproducción en la avicultura de la Universidad Técnica de Manabí, de la carrera de acuicultura y pesca. Nuestro grupo está conformado por Yandri Cedeño, Darlene Intriago, Javier Pokovich, John Chumbo, Kevin Vera y mi persona Ginger Arboleda. Nosotros les vamos a hablar sobre los moluscos invasores en la acuicultura. ¿Qué son los moluscos invasores? Los moluscos invasores, también conocidos como moluscos exóticos invasivos, son moluscos que han sido introducidos por actividades humanas en entornos donde no son nativos y que pueden tener un impacto negativo en el medio ambiente, la economía y la salud humana. Estas especies invasoras pueden desplazar a las especies nativas compitiendo por recursos como alimento y hábitat, causar daño en la infraestructura humana, etcétera. Los moluscos invasores se pueden reproducir y multiplicarse rápidamente en nuevos entornos donde no tienen depredadores naturales ni competidores fuertes. Algunos ejemplos conocidos de moluscos invasores incluyen en la clase de los bivalvos tenemos el mejillón azul, el mejillón verde. Estos pueden colonizarse en estructuras como las jaulas flotantes, líneas de cultivo, causando daños y obstrucciones. En la clase de los gasterópodos tenemos el caracol manzana, que es considerado una especie invasora en la acuicultura. ¿Cuándo se consideran invasores? En la acuicultura los moluscos se consideran invasores cuando se establecen y se reproducen de manera no controlada en áreas donde no son nativos. Esto puede ocurrir cuando los moluscos escapan de las instalaciones acuícolas y se introducen en el medio ambiente circundante, o cuando las larvas o juveniles de los moluscos son liberados intencionalmente o por accidente. Para prevenir la introducción y propagación de los moluscos invasores en la acuicultura, se implementan medidas de bioseguridad y regulaciones. Es importante destacar que no todos los moluscos utilizados en la acuicultura se consideran invasores. Muchas especies de moluscos se crían y se cultivan de manera segura y controlada, sin causar impactos negativos en el medio ambiente, pero sin embargo es crucial estar atento y tomar medidas preventivas para evitar la introducción y propagación de los moluscos invasores en la acuicultura y los sistemas acuáticos. El impacto de los moluscos invasivos en la acuicultura tiene un impacto significativo, tanto a nivel económico como ambiental. A continuación les voy a hablar un poco sobre los impactos más comunes de estos moluscos invasores en la acuicultura. 1. Competencias por recursos. Esto significa que los moluscos invasores pueden competir con las especies cultivadas en la acuicultura por recursos como alimentos y hábitat. Al establecerse en el mismo lugar pueden consumir los nutrientes necesarios para el crecimiento de los organismos en la acuicultura. 2. Tenemos los daños en las instalaciones. Algunos de los moluscos invasivos, como los mejillones cebra, pueden adherirse a las estructuras acuícolas como jaulas o redes, obstruyendo los conductos de agua o afectando el flujo adecuado. 3. Transmisión de enfermedades. Algunos moluscos invasivos pueden actuar como portadores de enfermedades y parásitos perjudiciales para las especies cultivadas en la acuicultura. 4. También tenemos lo que es el impacto en la diversidad nativa. Y 5. Tenemos el deterioro en la calidad de agua. Hola, muy buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre el proceso reproductivo de los moluscos invasores, que pueden tener diferentes procesos reproductivos dependiendo de la especie en particular. Sin embargo, presentan características reproductivas que les permiten colonizar y propagarse rápidamente en nuevos hábitats. Los moluscos invasores alcanzan la madurez sexual en un periodo de tiempo variable, dependiendo de la especie y las condiciones ambientales. La madurez sexual está determinada por el tamaño y la edad del individuo, así como por factores ambientales como la disponibilidad de alimentos y las condiciones del agua. Al momento de hablar de la mayoría de los moluscos invasores, al momento de reproducción, la mayoría son animales dioicos, lo que significa que existen masculinos y femeninos. Algunas especies pueden llegar a ser hermafroditas.
Después de esto, seguiría la parte que es la fecundación, que puede ser externa o interna, dependiendo de la especie. En fecundación externa, los individuos liberan sus gametos al agua, donde ocurre la unión de los óvulos y los espermatozoides. En la fecundación, cuando ya es interna, los moluscos tienen órganos reproductores especializados para transferir los espermatozoides desde el macho a la hembra. Después de la fecundación, se forma un embrión que se desarrolla en el interior de la hembra. El tiempo de desarrollo embrionario varía según la especie y las condiciones ambientales, pero generalmente dura unos pocos días hasta varias semanas. Una vez completado el desarrollo embrionario, los moluscos invasores pueden eclosionar dentro del agua o nacer como juveniles completamente formados. La forma de desarrollo depende de la especie y puede variar significativamente. Al momento de hablar de los factores que favorecen su reproducción, vamos a, en este caso, hablar sobre el caracol común. Esta especie prefiere la primavera y el otoño porque el clima, el clima tiende a ser más templado, pero también bastante húmedo, con una esperanza de vida de 5 a 7 años. Y tras superar los 6 u 8 meses de edad, el caracol se considera maduro sexualmente. El proceso de apareamiento de los caracoles se prolonga entre 5 y 10 horas en cada pareja, un proceso que puede repetirse cada 21 días aproximadamente. Y en el mejillón es una especie con sexos separados. Tanto los machos como las hembras parece que la maduración sexual está más ligada al tamaño que a la edad. En época cálida y cuando las aguas superan los 24 grados, es el momento de reproducción de los mejillones. El ciclo de vida de los moluscos invasores varía, pero el periodo de incubación de los huevos puede oscilar entre unos pocos días hasta varias semanas. Generalmente el rango de 1 a 4 semanas. Las larvas de los huevos eclosionan larvas que son arrastradas por la corriente de agua. Las larvas pueden pasar de unos pocos días a varias semanas en esta etapa, con un rango típico de 1 a 6 semanas. Cuando ya son, cuando ya las larvas encuentran un lugar adecuado, se fijan y se convierten en juveniles. En esta etapa, los moluscos invasores comienzan a crecer y desarrollar sus características distintivas. El tiempo que los juveniles pasan en esta etapa puede variar, entre pocas semanas hasta varios meses, generalmente en el rango de 1 a 6 meses. Cuando ya son adultos, los huevos primero se fijan en un solo lugar y en esta etapa pueden variar desde varios meses hasta varios años, con un rango típico de 6 a 3 años. Luego de esto ya se repetiría el ciclo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Yandri Alejandro Cedeño Romero. Yo les voy a hablar sobre el ciclo de vida de los moluscos invasores. El ciclo de vida de estos moluscos invasores varía según la especie. Se caracteriza por tener una alta tasa reproductiva y una elevada tolerancia a las condiciones ambientales. Los juveniles continúan su crecimiento hasta llegar a la etapa adulta y alcanzar la madurez sexual. En esta imagen podemos observar el ciclo de vida de los mejillones. Podemos observar el mejillón, que aquí es conocido como la chorga, en su etapa adulta, en la cual libera sus huevos y esperma. Pasa a su fase de cigoto, en la cual tiene un tamaño aproximado entre 40 a 96 micras. A su fase de larva trocófora, con un tamaño de 60 a 120 micras. Su larva belígera, con un tamaño de 120 a 280 micras. Y a su etapa de juvenil con un tamaño de 3 a 6 milímetros. Y en su cierto tiempo que siga su etapa de fase adulta o de desove.
Aquí podemos observar algunos ejemplos de moluscos invasores, como lo es el molusco bivalvo invasor mejillón cebra, el molusco gasterópodo invasor caracol manzana y el molusco bivalvo invasor almeja asiática. La madurez sexual. La madurez sexual en los moluscos invasores, como lo es el molusco gasterópodo invasor caracol manzana, su madurez sexual se da aproximadamente entre los 5 a 10 meses de edad, con un tamaño aproximado entre 3 a 5 centímetros de diámetro. En el mejillón cebra, la madurez sexual se da aproximadamente alrededor de un año de edad, con un tamaño aproximado entre 1 a 3 centímetros de longitud. En el molusco bivalvo invasor, almeja asiática, la madurez sexual se da aproximadamente entre los 6 a 12 meses de edad, con un tamaño aproximado entre 1 a 2 centímetros de longitud. Yo les voy a hablar también sobre algunos parámetros que intervienen en los moluscos invasores, como lo es la temperatura del agua, la salinidad, el pH del agua y la calidad del agua. La temperatura del agua es un factor crítico que puede afectar el metabolismo, la reproducción y el crecimiento de los moluscos invasores. Pueden tener rangos óptimos de temperatura, como por ejemplo, en algunos moluscos bivalvos invasores, como la almeja asiática, pueden tolerar rangos de temperatura desde los 10 grados centígrados hasta los 35 grados centígrados, aunque debemos de tener en claro que estos rangos de temperatura pueden variar según la especie invasora. La salinidad. Los cambios de la salinidad pueden afectar la distribución y el éxito reproductivo de los moluscos invasores, especialmente en ambientes costeros o estuarios. Pueden tolerar una amplia gama de salinidades de 0 a 35, desde agua dulce hasta salinidad marina. El pH del agua. El pH del agua indica su acidez o alcalinidad. Pueden afectar la disponibilidad de ciertos nutrientes esenciales para su crecimiento. Estos prefieren rangos óptimos de pH cercanos a su neutralidad, alrededor de 7, aunque pueden darse ciertas fluctuaciones, como por ejemplo, en el mejillón cebra pueden tolerar rangos de pH desde 6 hasta 9. La calidad del agua. La calidad del agua incluye parámetros como la turbidez, los procesos contaminantes químicos y la carga de los nutrientes. Una mala calidad del agua puede afectar la salud y el bienestar de los moluscos invasores, así como su capacidad para competir con las especies nativas. En el molusco bivalvo invasor mejillón cebra, la temperatura es un factor muy importante en su ciclo biológico. Cuando estos alcanzan una temperatura de 12 a 13 grados centígrados, los machos y hembras alcanzan a liberar sus óvulos y espermatozoides en las masas de agua. Las hembras alcanzan a liberar anualmente entre 40.000 a 1.000.000 de óvulos fecundables. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Darling Intriago. Yo le voy a hablar sobre la alimentación de los moluscos invasores. Los moluscos invasores se alimentan principalmente mediante la filtración del agua, extrayendo partículas de alimentos que se encuentran en suspensión en el medio acuático, eh, como es el fitoplancton y la materia orgánica. Debemos tener en cuenta que los moluscos invasores son un grupo diverso de animales y que cada especie puede tener una preferencia alimenticia específica. A continuación, le voy a hablar sobre algunos tipos de alimentos comunes de los moluscos invasores, como es el fitoplancton, la materia orgánica en suspensión, los vegetales acuáticos y los microorganismos y detritos. En el fitoplancton, los moluscos invasores pueden alimentarse de algas pequeñas y de organismos microscópicos presentes en el agua,
pues, que son conocidas como fitoplancton. Estos organismos pueden ser la fuente alimentaria de muchos moluscos invasores. En la materia orgánica en suspensión, también pueden consumir materia orgánica en suspensión, como los desechos de alimentos, los detritos y partículas que se encuentran presentes en el agua. En los vegetales acuáticos, algunas especies de moluscos invasores pueden alimentarse de plantas acuáticas, como las algas, los pastos marinos y las macrofitas acuáticas. En los microorganismos y detritos, los moluscos invasores pueden alimentarse de microorganismos y detritos que están en el fondo de las piscinas camaroneras. Los moluscos invasores que se encuentran en las camaroneras pueden tener una diferente alimentación dependiendo de la especie y el hábitat, como por ejemplo los mejillones y los caracoles. Los mejillones son filtradores de materia orgánica, de plancton y de partículas en suspensión. Pueden competir por el alimento con el camarón y pueden reducir también la calidad del agua. En los caracoles son herbívoros detritívoros que se alimentan de plantas acuáticas, de algas y de restos orgánicos. Y pueden afectar el equilibrio ecológico y pueden ser hospederos de parásitos. Estos moluscos invasores que se encuentran en las camaroneras pueden causar una pérdida económica y ambiental, por lo que se recomienda tener una prevención y un control. Gracias. Buenos días, compañeros, profesor presente. Mi nombre es Joan Alfredo Chambopol y yo les voy a hablar sobre lo que son, cómo ingresan los moluscos invasores a los medios de cultivo. Pero para poder tener claro cuándo un molusco es invasor, tenemos que tomar algunas definiciones en cuenta. Por ejemplo, tenemos lo que es una especie nativa, que como su nombre lo dice, pues son especies que pertenecen a un mismo lugar, a una zona determinada. Su presencia en ese lugar es fenómeno, causa fenómenos naturales y no de la mano del hombre. Tenemos especies introducidas, que esa es más bien es un parámetro, es un término, perdón, fuera de lo que se considera nativo y que puede sobrevivir y subsecuente reproducirse. Por lo general, su movimiento es por el transporte accidental o intencional de la mano del hombre, pues pueden ser en el caso pues introducidas para poder comercialización, para poder hacer comercio con ellas. También tenemos lo que es la especie invasora. Una especie invasora es un organismo foráneo que se ha establecido en una nueva zona o una nueva área prácticamente para, para poder establecerse. Primeramente es introducida o se establece en una área, se introduce, se establece, se desarrolla, se dispersa y genera algún tipo de problema, conflicto o daño resultante en su zona. También tenemos lo que es especie criptogénica. La especie criptogénica son organismos cuyo rango original de distribución no se conoce o se desconoce totalmente dependiendo del territorio determinado. En lo que es especie invasora, tenemos el proceso de invasión biológico. Tenemos el proceso de invasión biológico, que como se muestra aquí, pues, se necesitan estas características para que se considere invasora, por ejemplo. Primeramente, una especie invasora puede ser una especie introducida, sí, pero se considera invasora cuando esa especie introducida genera algún tipo de daño, ya sea económico, social o ecológico. Para que sea invasora, tiene que ser introducida, se tiene que establecer, se tiene que dispersar por la zona y nuevamente, consecuentemente, causar algún tipo de daño o conflicto. Ya, aquí tenemos aquí tenemos una pregunta. ¿Por qué un molusco puede ser potencialmente invasor? Bueno, esto tiene que ver con lo que es la variabilidad, con lo que es la variabilidad genética.
No, no, lo que padre. Bueno, no me quedé aquí. Ya, esto tiene que ver con lo que es la variabilidad genética. Eh, en sí, lo que es la variabilidad genética trata de describir que las acciones de un organismo, pues, prácticamente pueden ser heredadas o pueden ser organismos que estén predispuestos a invadir. Eh, Roberto Nespolo es un investigador del cual hay un artículo en el cual menciona que en su artículo, que es de variabilidad genética de estas especies invasoras, pues, indica que estos organismos pues, tienen un gen que pueden transmitir o heredar rápidamente. Y pues estas especies, pues estos organismos tienen en su genética predisposición a invadir lugares, lo que los hace adaptarse a ciertas zonas, a ciertos lugares, pues ya con esa capacidad de invadir otras zonas. También tenemos lo que es la variedad fenotípica. La variedad fenotípica está relacionada con lo que es el ambiente y cómo ese organismo se comporta con su ambiente. Puede adaptarse si esto tiene que ver con la variedad fenotípica. También tenemos la alta fecundidad. Estos organismos, pues, por lo general, se reproducen en grandes cantidades, pues, para garantizar lo que es la supervivencia de sus crías. Y régimen alimentario, pues, son organismos que comen casi de todo, pues, son organismos que comen detritos, otros son carnívoros, otros comen vegetales, pero prácticamente, pues, se adaptan a su entorno, pues, y pueden comer lo que venga a favor. También tenemos envenenación. En uno de los casos de la variedad genética de Roberto Nespolo, pues, él también indicaba que algunos organismos, pues pese a condiciones que son demasiado intolerantes, pues, y pues tienen su ciclo, su reloj biológico, pues pueden adaptar su reloj biológico para que ellos puedan sobrevivir en otras zonas, pues hibernando y despertando de esos inviernos, pues de esa hibernación cuando es más favorable el, el, el ambiente. Ahora sí, tenemos cómo ingresan los organismos. Los moluscos invasores suelen tener características que les permiten colonizar rápidamente nuevos hábitats y reproducirse en grandes cantidades, ¿verdad? Al no tener depredadores o naturales o fenómenos naturales que alteren su supervivencia, estos organismos seguirán compitiendo con los que son nativos por la supervivencia de la comida, alimentación, los factores que les favorecen el sobrevivir en ese lugar. Un ejemplo podría ser el caracol manzana, aunque este es un molusco terrestre, pues caracol manzana, al ser un molusco que vive hasta 7 años, porque prefiere climas cálidos, templados, húmedos, y alcanza la madurez sexual de 6 a 7 meses, puede reproducirse, en sí puede reproducirse eh, cada 21 días y su proceso de reproducción dura 5 o 10 horas. Pues prácticamente pues, sería una invasión pues, constantemente porque se puede reproducir 21 días y tiene una esperanza de vida bien larga. Ya. Estos organismos pueden generar lo que son eh, patógenos, gérmenes, patógenos, parásitos a las que son zonas de cultivo, prácticamente las zonas agrícolas o acuícolas. Por eso, por eso se tiene que tener mucho cuidado con estos organismos, ya que también poseen la capacidad de adherirse a esas zonas muy fijas o duras. Y eso puede ser muy molestoso porque pueden dañar herramientas o pueden dañar equipos. También tenemos lo que es agua de abastecimiento, una de las maneras en las que ingresa. Los huevos o larvas juveniles de moluscos pueden ser arrastrados por las corrientes de agua y entrar a las camaroneras durante la llanura. Prácticamente, pues, por medio de las vías del agua donde hayan zonas como que se llama, que contengan moluscos, estos invasores, pues, y cuando se llega a lo que es el llenado de una camaronera, pues prácticamente pueden ingresar prácticamente y colarse entre los organismos que se están cultivando. También tenemos introducción intencional. Este lo habíamos mencionado anteriormente, creo, pero en esta parte de aquí, la introducción intencional es porque se utiliza como comercialización a estos productos, porque también son consumidos, pero da el caso de que a veces pues se escapan de sus zonas de cultivos y van a parar a otros lados donde no son nativos y pueden adaptarse y competir por los recursos con otras especies. Por ejemplo, tenemos como un ejemplo mejillones y otros. También tenemos otro método de ingreso que son las vías del agua.
prácticamente puede ingresar por lo que son ríos, canales o también estuarios, pues, y pues de hecho de que zonas donde hayan moluscos, pues, donde haya moluscos en grandes cantidades, ingresarán a zonas de cultivo donde hay otras especies que se estén cultivando. También tenemos los vehículos de cultivo. Prácticamente en esta parte de aquí, pues sí, como dije anteriormente, se pueden adherir a cualquier superficie fija. Y eso pueden ser vehículos o equipos o cascos de barcos o herramientas o maquinaria que se utilice que esté relacionados de cerca de las zonas de agua. El control de moluscos invasivos. Los moluscos invasivos pueden ser un problema en las personas camaroneras. Algunos métodos se pueden utilizar para que se detenga su desarrollo o su reproducción. Uno de esos métodos es controlar la cantidad del agua, o sea, mantener el agua limpia. El segundo, pues, controlar la alimentación de los camarones, ¿no? Si estamos hablando de camarón, si estamos cultivando, pues, controlar lo que es la alimentación del camarón para evitar el exceso de nutrientes en lo que es el agua, ya que estos, pues, son atraídos por esos nutrientes, pues, o sea, prácticamente cualquier cosa que les favorezca en su supervivencia. El tres es utilizar productos químicos específicos para controlar los moluscos. Al parecer, este es uno de los más utilizados, prácticamente, porque los otros métodos son un poco más laborosos, más trabajosos. Y utilizar especies de peces que se alimenten de moluscos invasivos. Bueno, prácticamente no tienen que ser peces para poder depredarlos, porque son organismos, son otras especies que depredan a estos moluscos, pues pueden ser aves o pueden ser peces o algún tipo de mamífero. Ya, para controlarlos también tenemos que tomar en cuenta la manera física de cómo podemos controlar. Por ejemplo, barreras físicas, como dice su nombre ahí, pues esto puede incluir lo que son redes o lo que son mallas que se colocan en zonas específicas donde puedan o se pueda creer que ingresen estos organismos, como son los canales y las tuberías de agua. El monitoreo de detección temprana. Aquí es importante realizar un monitoreo regular en lo que son las instalaciones de agricultura. Prácticamente es realizar un monitoreo para poder detectar estos organismos, cuales se los pueden extraer por medio de rastrillos o redes o otros métodos para que no generen un gran problema a, a largo plazo y pues prácticamente para erradicarlos o eliminarlos. El control manual, prácticamente esto se relaciona con lo que es el monitoreo de detección temprana. Cuando se realiza este tipo de monitoreo, pues usualmente se hace un control manual de los mismos, pues recolección manual, extracción con redes rastrillas, como dije anteriormente, y con otros tipos de herramientas o maquinarias para poder extraerlos. Pero este método es un poco laboroso, por así decirlo, requiere mucha mano de obra, pues y no es recomendable en grandes condiciones de tierra. Y tenemos el control químico. El control químico está relacionado con lo que es hacer trampas, porque, por ejemplo, se hacen trampas que sean atrayentes para los moluscos y puedan subsecuentemente ser atrapados o morir atrapándolos. Por ejemplo, el control químico utiliza agentes químicos como pues son compuestos químicos como son el metaldehído, el metecar, el sulfato de cobre. El metaldehído es un compuesto granulado que se utiliza para poder erradicar a estos organismos acuáticos. El metecar es parecido al metaldehído, su función es prácticamente intervenir en el sistema nervioso del molusco, pues, y pues generar una muerte rápida. Y también, pues, es un potente fungicida y moluscicida. Y lo que es el sulfato de cobre prácticamente tiene las mismas funciones los tres. El sulfato de cobre, pues, a diferencia de los otros, es líquido. Se utiliza en zonas, pues, ricas por metro cuadrado. Y también tenemos lo que es el control biológico. El control biológico prácticamente nos indica que es la introducción de otras especies o organismos que sean predadoras o depredadoras de estos moluscos invasores. Pueden ser aves, peces o algunos otros mamíferos. Y para finalizar, pues aquí muestro un ejemplo de lo que es un molusco potencialmente invasor. Ya, este fue sacado de lo que fue el ensayo, lo que fue el informe, y pues lo colocan aquí para poder mostrarlo. Dice, aquí tenemos los moluscos bivalvos, que son organismos con una gran capacidad de filtración de agua. Dice, se estudió la filtración de Mytilopsis leucophaeata, que es una especie que ha invadido camaroneras del lago Maracaibo en Venezuela asociada a bajo rendimiento. Se pudo determinar que la media filtración de un organismo de 20 milímetros, un tamaño de 20 milímetros a una temperatura de 20 a 27,5 grados centígrados, con 5 UPS de salinidad, puede filtrar 1,3 litros de agua al día. O sea que aquí dice que faltarían 760 organismos de estos para filtrar una tonelada de agua de piscina al día. Y eso sí es esa cantidad.
Aquí hay un claro problema. Prácticamente, eh, al momento de que estos organismos pues, se alimenten por filtración, se alimentan del fitoplancton. En este caso, absorbiendo, comiéndose el fitoplancton que está en el agua, pues liberando el agua del fitoplancton y así, consecuentemente, liberando el oxígeno. Y eso es muy desfavorable, ya que pues, la falta de oxígeno afectará a los organismos que necesitamos cultivando, que estamos cultivando. Esa es una de las consecuencias, prácticamente. Disminuyen el oxígeno de los demás y al momento de filtrar, ellos también aclaran el agua. Eso es otro problema. El aclaramiento del agua permite la visibilidad desde zonas aéreas o desde el suelo de los organismos que estamos cultivando y puede ser perjudicial, ya que estos organismos pueden tener depredadores naturales o de otros tipos de depredadores en donde se estén ubicados. Y eso no sería muy rentable. Yo me despido aquí. Muchas gracias. Hasta la próxima. Continuando con el tema de control de moluscos invasivos en piscinas camaroneras, podemos hacernos esta pregunta. ¿Por qué aparecen estos moluscos en piscinas camaroneras? La causa más importante para la propagación de estos moluscos en las camaroneras es el incremento de la macroorgánica en ambientes acuáticos, como los esteros de manglares, donde varias de estas especies de moluscos consumen estas partículas para crecer y multiplicarse. El ciclo de vida de estos moluscos se completa cuando ingresan como larvas a través de los afluentes de agua de las camaroneras. La presencia de las plagas de moluscos en piscinas camaroneras reduce la alcalinidad a niveles críticos, llevándolo a valores menores a 80 ppm, buscando así mortalidad y también una fuerte disminución de fitoplancton y de oxígeno disuelto en el agua. Las plagas de moluscos invasivos también interfieren en la alimentación del camarón, ya que estas invaden las zonas donde estos se alimentan. Borra de nuevo. Por otro lado, los moluscos invasivos también interfieren en la alimentación del camarón, ya que estos invaden el fondo donde estos se alimentan. Podemos hacernos una pregunta. ¿Por qué la presencia de moluscos invasivos baja la alcalinidad? Primero, por la excreción del dióxido de carbono, ya que los moluscos, como los mejillones y las almejas, liberan dióxido de carbono como su parte de su proceso metabólico. Este dióxido de carbono se transforma en ácido carbónico, bajando así el pH y poniendo la alcalinidad. También interfiere la descomposición de la materia orgánica, ya que estos liberan ácidos orgánicos que reducen la alcalinidad. También por la acumulación de materia orgánica, ya que esta acumulación de materia orgánica que producen estos moluscos liberan ácidos orgánicos y estos ácidos orgánicos reducen la alcalinidad. También tenemos que tener en cuenta la demanda de carbonato de calcio, ya que a medida de que estos crecen y se reproducen, necesitan más carbonato de calcio para producir concha. ¿Y de dónde obtienen este calcio? Pues lo obtienen del calcio que se encuentra en el agua circundante que tenemos en las piscinas camaroneras, reduciendo así también notablemente la alcalinidad. Continuando con el tema, algunas especies de estos moluscos son vectores de parásitos protozoarios, como las gregarinas, que son conocidas por causar patologías en el camarón. Las gregarinas se encuentran en el tracto digestivo del camarón. Estas se adhieren a las paredes intestinales del camarón y se alimentan desde su contenido, causando así una menor tasa de crecimiento en el camarón y una disminución en la resistencia de enfermedades. Para que esta gregarina ingrese al sistema digestivo del camarón, necesita de un huésped. Estos huéspedes pueden ser poliquetos, materias fecales, o en este caso, un molusco. Para que la gregarina ingrese al sistema, al molusco, lo que hace es que esta gregarina libera una espora. Esta espora se llama quinospora, que al ser ingeridas o filtradas por este molusco, entran dentro de su sistema y se transforman o se convierten en en esporozoito. Este esporozoito ya es la parte que infecta el camarón. Entonces, una vez que el camarón se alimenta de este molusco que está infectado por gregarina, el esporozoito entra a su sistema y se convierte en trofozoito. Este trofozoito se adhiere a las paredes intestinales y es el que ya causa daño, o sea, es el que ya enferma al camarón. Pero lo podemos tratar con un acidificante, como un acidify, que lo que hacemos es que con este acidificante combatimos vibrios, protozoarios y las pseudomonas y hongos. Existen variedades de control de moluscos dependiendo de la forma de su aplicación y la etapa de la vida del molusco en la que se encuentre. Entendemos el control biológico, que es en el que sembramos camarones juveniles de pecría
que esta, por su tamaño, van a depredar a las larvas de estos moluscos. También tenemos el control químico, que lo utilizamos aplicando el sulfato de cobre o la saponina. El sulfato de cobre funciona como un algicida y como un molusquicida. Molusquicida interfiriendo en la parte fisiológica de estos moluscos, usando así la muerte o evitando su reproducción o interfiriendo en su alimentación. Podemos aplicar cantidades de 10 a 20 kilogramos por hectárea. Aplicamos sulfato de cobre. Si vamos a aplicar saponina para control de moluscos, debemos bajar el nivel del agua a unos 40 o 50 centímetros del nivel de la piscina que tenemos. O podemos bajar el nivel del agua a un 50%. Y aplicamos 10 kilogramos de saponina por hectárea. Pero debemos tener en cuenta que cuando vamos a aplicar la saponina, ese día no se puede alimentar ni hacer un recambio fuerte de agua. También tenemos el control mecánico, que se utiliza utilizando a personas si las concentraciones son bajas o maquinaria pesada si que las concentraciones de estos moluscos son altas. ¿Qué pasa si sale de control la plaga de moluscos? Cuando las plagas de moluscos han alcanzado su etapa adulta, se vuelven incontrolables, por lo que se recomienda transferir los camarones a otra piscina o cosecharlos si ya están en una talla y un peso comercial. De no ser esto el caso, lo que se recomienda es mantener la calinidad del agua en valores mayores a 100 ppm, aplicando carbonato de calcio, ya que estos moluscos lo que hacen es que bajan la calinidad y la baja calinidad puede causar mortalidad en el camarón. Entonces, debemos mantener la calinidad del agua en un rango mayor a 100 ppm o de 100 a 120 en adelante. Pero ahora, ¿cómo mantenemos la calinidad del agua? Bien, lo podemos mantener utilizando carbonato de calcio. Pero ¿qué cantidad de carbonato de calcio necesito para subir? Supongamos que me lo bajó a 70 ppm y debo subirlo a 100 o a un rango mayor a 100. Bien, ahora, para calcular la cantidad de cal que necesitamos para subir una calinidad que tenemos en 70 ppm, la queremos subir a 100 o a rangos mayores de 100, por ejemplo, 120, que es el rango óptimo para que el camarón se encuentre estable y que no sufra un desbalance en su sistema fisiológico. Debemos conocer primero el volumen de agua de nuestra piscina, que lo sacamos sabiendo el área que tenemos. Supongamos una hectárea tiene 10 milímetros cuadrados y por la profundidad que sería generalmente 1.25 o 1.50 metros. Eso lo multiplicamos. Por ejemplo, tenemos 10.000 metros cuadrados, 10.000 metros cuadrados por 1.25. Eso nos da 12.500 metros cúbicos. Ese es nuestro volumen de agua. Ahora, ese resultado lo vamos a multiplicar por la diferencia, que en este caso son 30 ppm, y por una constante que es 0.001. Entonces multiplicamos 12.500 por 30 ppm por 0.001. Ese resultado nos da 375 kilos. Entonces, para subir la calinidad de 30 a 100 ppm, vamos a necesitar 335 kilos de cal para mantener la alcalinidad en nuestra piscina y que no se mueran nuestros camarones por la presencia de estos moluscos. Recomendaciones. Durante el secado de la piscina se recomienda el pintado de comederos, tuberías, flotadores y otros sustratos con una mezcla de sulfato de cobre disuelto en agua con cal y goma de pintar, para así evitar la utilización de estos sustratos por las larvas de estos moluscos. También como protocolo de preparación de la piscina y antes de sembrar las larvas de camarón, se recomienda una aplicación de saponina a razón de 20 kilogramos por hectárea con un tratamiento preventivo. La saponina también ayuda a prevenir la enfermedad del camarón negro branquial y a la vez mejora la écdisis, que es la muda del camarón, y por ende también mejora su crecimiento. Y eso fue todo. Muchas gracias. Aquí podemos encontrar referencias bibliográficas para que la consulten y indaguen más sobre el tema.